Ja 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 ja, la voz que es Kun es de su señor Dante Orochimaru. Hoy les vengo a resolver una duda que ha estado en el aire por años y años, y es la que quién triunfaría, un hombre lobo o un vampiro. En este tipo de preguntas todos los fanáticos sin vida especulan quién sería mejor y la mayoría no saben ni de qué están hablando. Por eso yo les daré un poco de información de ambas partes, así que abran sus pinches oídos. Comenzaré con los vampiros. Son muchos los mitos que giran alrededor de estos, pero yo les diré lo cierto: el origen fue Persia. Desde el principio de los tiempos, las leyendas de vampiros se extendieron por la faz de la tierra. Pero su señal distintiva no es comparable a la de otros monstruos extraordinarios. Desde la Grecia clásica hasta nuestros días se conoce la leyenda nacida en la antigua Persia. El registro más antiguo que documenta la existencia de los vampiros es un vaso con el dibujo de un hombre luchando contra una extraña criatura que intenta succionar su sangre. Sus virtudes y debilidades son más que fantásticas. Cuando yo leí de estas criaturas sentí un poco de inquietud de saber que hay criaturas con la mitad de mi poder, así que se las contaré. El daño ocasionado por la luz. En Drácula, el conde protagonista es capaz de vivir de día, bajo la luz del sol, aunque no pueda usar sus poderes. De todas maneras, conserva algunas fuerzas y la habilidad de escaparse de sus numerosos perseguidores. El folclore tradicional del vampiro no desarrolla la idea de que la luz solar sea fatal para estos seres, aunque sí los describe como habitantes nocturnos. Fue a partir de la película Nosferatu que la luz del día comenzó a ser representada como un arma mortal para los vampiros. Un sistema bien conocido de energías especiales y de debilidades se asocia comúnmente a los vampiros de la ficción contemporánea. Hay una tendencia, sin embargo, a que los autores elijan y transformen sus poderes por aquellos que encuentran más realistas, deseables o atractivos. Los vampiros, como están muertos, no necesitan el sustento indispensable para los seres humanos, sean alimentos, agua u oxígeno. Son retratados como incapaces de comer alimentos humanos, y en varias escenas célebres se ven forzados a cenar y a masticar comidas que les desagradan solo para engañar a sus víctimas mortales. Tienen a menudo un aspecto pálido, su piel translúcida o rubicunda deriva de la imagen transmitida por el folclore eslavo y conservan la lozanía de su rostro. Los vampiros ficticios saben desplazarse con gran agilidad y transformarse en animales veloces como murciélagos. Los vampiros carecen de sombra y no pueden salir fotografiados. Este concepto se desarrolló a partir de la célebre novela de Bram Stoker, de la cual derivó la idea de que los espejos retratan el alma. Como sabemos, la mayoría de los vampiros carece de ella. Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar en una casa a menos que lo inviten. Generalmente, estos seres necesitan ser bienvenidos por los anfitriones. Luego pueden entrar y salir a su arbitrio. Hay narraciones de corte popular que desarrollan la idea de que los vampiros deben regresar a un ataúd o a su suelo nativo antes del amanecer, para protegerse de la luz y regenerar sus poderes. Claro que estos cambian dependiendo del lugar que han aterrorizado y conocidos con diferentes nombres. Asanbosam. Asanbosam es un vampiro africano. Son vampiros normales, solo que ellos tienen ganchos en lugar de pies. Muerden a sus víctimas en el dedo pulgar. Ace. Un espíritu del vampiro que mora en las tribus de hechiceros, de la gente que habita parte del sudeste de Ghana y del Togo meridional en África. La Ace vuela en forma de luciérnaga, pero, si está cautiva, cambia y se convierte en un ser humano. Bebe sangre, el aceite de palma y el agua de coco, y sus presas son niños, especialmente los que son hermosos. Alp. Este vampiro alemán es asociado con el Boogeyman y el Incubus, normalmente ronda por las noches y en los sueños de las mujeres. Viola y succiona la sangre de las mujeres entrando en su alcoba a través de sus sueños eróticos. Cuando ellas sueñan, él se materializa físicamente. Las manifestaciones físicas de esta criatura pueden ser muy peligrosas. Siempre relacionados con las pesadillas, el Alp es masculino. Algunas veces se transforma en el espíritu de un pariente recientemente difunto. Los niños pueden convertirse en Alp cuando una madre utiliza el collar de caballo para facilitar el parto. Durante la Edad Media el Alp aparece en forma de gato, de cerdo, de pájaro u otro animal, incluyendo un perro del demonio de Lechorus en Colonia. Así conecta el hombre lobo dentro de esta leyenda. En todas sus manifestaciones el Alp se conoce por el uso de un sombrero. El espíritu puede volar como un pájaro, puede montar como un caballo y se le acredita con cierta actitud galante. El Alp bebe la sangre de los pezones de los hombres y de los niños, pero prefiere la leche de las mujeres. Porque es de esta forma que el Alp toma control de los sueños. Baital. Baital es el vampiro indio. Su forma natural es mitad hombre, mitad murciélago, mide medio metro. Ingiere vísceras y sangre de animales y humanos. Danak.
Este vampiro filipino es una de las especies más antiguas, responsable por plantar el taro a lo largo de las islas. El Danak trabajó con los seres humanos por muchos años, pero la sociedad terminó cuando un día una mujer le cortó un dedo a un Danak. Él succionó su herida, viendo el placer que le produjo el sabor de la sangre, él drenó completamente su cuerpo, por lo que ahora necesita beber la sangre de los demás. De Ardue, una criatura temida de Irlanda, cuyo nombre significa Red Blood Sucker. Este vampiro data de la época céltica, y aún se le teme. La única manera de contener sus depredaciones es apilar piedras sobre cualquier sepulcro sospechado y así contener tal bestia. El cuento más famoso del de Ardue es la historia de una mujer hermosa enterrada en Waterford, en una pequeña de la iglesia cerca de un árbol. Varias veces al año ella se levantaba de su tumba, usando su apariencia para llevar a su víctima a la tumba. Y hay muchos más, pero les dejaré solo hasta aquí porque no creo que mi desperdicio de saliva sea suficientemente apreciado por las débiles mentes que escuchan esto. Hasta aquí les he dado unas características de estas criaturas, pero tal vez una de las características que a mi parecer mueven la balanza es que las mujeres vampiros son todo lo referente a la sensualidad y a la belleza, al contrario que las mujeres licántropos, para los que son unos ignorantes o miraron la oreja alguna vez, hombres lobos son unas perras, pero si te toca una que esté en el proceso de transformación, uy qué bien. Pero bueno, ahora miremos los aspectos de los licántropos. La imagen del hombre que se transforma en un lobo hambriento ha rondado por la mente humana durante siglos. La terrible leyenda del hombre lobo es conocida en todos los países del mundo. Un lobo solitario emite su legendario aullido. Aunque existen historias de hombres que adquirieron la apariencia de otros animales osos, llenas las historias de hombres lobos son, sin duda, las más conocidas en Europa. Probablemente porque el lobo era uno de los animales más fuertes y peligrosos con que debía enfrentarse el hombre. El deseo de carne humana. En aquellos tiempos, siglos antes del nacimiento de Cristo, el demoníaco hombre lobo era considerado como un ser humano poseído por un deseo antinatural de carne humana que por artes mágicas había encontrado la manera de tomar, a voluntad, la forma de un lobo hambriento, con el objeto de aplacar con mayor rapidez ese horrible apetito. Los sabios de la antigüedad creían que, una vez transformado, el hombre lobo poseía la fuerza y la astucia del lobo salvaje, pero conservaba la voz y los ojos humanos, gracias a lo cual se le podía reconocer. La transformación de hombres en lobos aparece en la literatura romana como arte de magia. Virgilio, que vivió en el siglo IC, es el primer autor latino que menciona esta superstición. Fue seguido por Propercio, Servio y Petronio. Este último, director de espectáculos en la corte de Nerón desde el año 54 hasta el 68, cuenta una bonita historia de hombres lobo en su novela El Satiricón. Algunas de las tradiciones griegas y romanas consideran la transformación de un hombre en lobo como un castigo por sacrificar una víctima humana a un dios. En esas ocasiones, cuenta Plinio c. 61, c. 113, la víctima era llevada a la orilla de un lago y, después de nadar hasta el lado opuesto, se transformaba en lobo. En esta condición recorría los campos con otros hombres lobo durante 9 años. Si durante este periodo se abstenía de comer carne humana, recobraba su forma original que, sin embargo, no había quedado dispensada de los estragos del paso del tiempo. Otro ejemplo mitológico de transformación en hombre lobo como castigo del pecado fue registrado por Ovidio 43 AC. D.C. cerrar paréntesis en sus Metamorfosis. En él, Ovidio cuenta leyendas de transformaciones milagrosas desde la creación hasta la época de Julio César. El poeta romano cuenta cómo Licaón, mítico rey de Arcadia, se atrevió a poner a prueba la omnisciencia de Júpiter, presentándole un plato con carne humana. Por ese crimen Júpiter le transformó inmediatamente en lobo, y Licaón se convirtió en eterna fuente de terror para sus súbditos. Y aún en tiempos posteriores a Licaón, según una tradición recogida por Platón alrededor del siglo IC, y por Pausanias en el siglo IAC, transformaciones similares seguían produciéndose en el mismo lugar. Los métodos utilizados por los hombres lobo para realizar sus transformaciones diferían mucho. A veces, el cambio era espontáneo e incontrolable. A veces, como en las transformaciones descritas en las sagas escandinavas e islandesas, se lograban simplemente con colocarse la piel de un lobo real. Pero en muchos casos, lo único que se necesitaba era la intervención de un hechizo que, aunque no provocaba ningún cambio en el cuerpo humano, hacía que cuantos lo veían imaginaran que estaban en presencia de un lobo. Algunos de los que se transformaban afirmaban que solo podían recobrar la forma humana por medio de ciertas medicinas o hierbas, como acónito o cicuta, o frotándose con ungüentos, como hicieron los hombres lobo escandinavos y centroeuropeos a partir del siglo XV.
Bueno, ya escucharon mucho de los dos bandos, es hora de que les diga quién ganaría y son los demonios, jajaja. Claro, el poder que tienen los demonios es incomparable a la de cualquiera de estos dos. Serían niños enfrentando a guerreros elite, por lo cual ni siquiera merecen que yo, el poderoso Dante Orochimaru, les resuelva su disputa intrafamiliar de viejas argenteras. Se despide su único conocido semidios Dante Orochimaru, jajajaja.